Vamos a realizar maniobras de presión estática y para las maniobras de presión estática debemos tener en cuenta, como en toda la realización de trabajo con el paciente, la respiración es fundamental trabajarla porque es la que nos va a decir hasta dónde podemos generar presión, porque también nos está indicando hasta dónde está participando el paciente en cada manipulación. Las maniobras de presión estática se hacen con el cuerpo totalmente quieto. Aquí no hay un punto que se moviliza, acá no hay un punto que se fija, sino un punto en el que se hace cierta presión y es la respiración la que me va a estar brindando la profundidad con la que tenemos que trabajar. Lo primero, todos ya saben que es una hiperlordosis. La hiperlordosis es el aumento de la curvatura a nivel lumbar, también se puede dar a nivel cervical. Si el paciente tiene una hiperlordosis, por ejemplo, severa o una hiperlordosis leve también, debe llevar una almohada debajo del ombligo para que esta curvatura no se aumente cuando está acostado boca abajo. Esto es fundamental que se tenga siempre presente. Los pies no van a quedar totalmente verticales a la cadera, sino que deben quedar un poco más elevado. Para eso o tiene una camilla que tenga un cojín arriba o le colocan un cojín debajo del cuello del pie, ¿sí? Muy bien. Entonces, principio fundamental, muchas veces los pacientes consultan por lumbalgia y lo primero que hacen es acostarlo en una camilla boca abajo y cuando lo acuestan boca abajo, los paravertebrales a nivel lumbar se van a contraer mucho más, la presión sobre la columna lumbar va a ser más alta. Entonces es un gran error, no solamente de prescripción, sino también de localización o ubicación del paciente para hacer un trabajo sobre él. Uno de los errores grandes que se cometen es que se realizan maniobras sobre la columna lumbar, maniobras de presión estática. He visto mucho esto o he visto percusión. Sobre este sector de la columna lumbar no se hace maniobras de presión estática por una sencilla razón. La reja costal no está ubicada allí, no lo va a proteger y todas las presiones que haga sobre esta zona van a ser directamente sobre la parte visceral o va a afectar el contenido visceral y va a afectar también la columna lumbar. ¿Dónde se hacen maniobras de presión estática? Se hacen maniobras de presión estática en la caja torácica, a nivel torácico inferior y a nivel torácico superior. No se hace en columna cervical, no se hace en columna lumbar. Todas las presiones que hagan en columna lumbar van a incrementar el arco lumbar y es lo que no queremos que ocurra. Entonces, para hacer maniobras de presión estática, vamos a hacerla con la zona tenar y la zona hipotenar de la mano. Lo primero que voy a hacer es ubicar las apófisis espinosas y voy a tratar de ubicar un poco la apófisis transversa. En algunas personas se puede ubicar un poco la apófisis transversa, aunque es de profundidad, pero la apófisis espinosa sí la puedo ubicar. Después de la apófisis espinosa voy a empezar a encontrar los músculos paravertebrales y sobre ellos es que voy a ubicar la zona tenar y la zona hipotenar, sobre esos músculos paravertebrales, y no lo puedo ubicar de esta manera, es decir, tengo que ubicarlo que quede en una línea, la zona tenar y hipotenar, para que la presión sea uniforme, ¿de acuerdo? Entonces, después de ubicarlo, yo le voy a pedir al paciente que tome el aire por la nariz y que exhale por la boca. La exhalación ya la debe tener entrenada y debo sentir hasta dónde se mueve la caja torácica. Es lo primero que debo hacer, si esta porción realmente se moviliza. Este ejercicio como tal ya es un ejercicio somático, ya es un ejercicio propioceptivo que le está permitiendo al paciente devolver la movilidad de esta zona, devolver el control sobre la reja costal. Otra vez, aún no estoy haciendo presión. Exhala y durante la exhalación empiezo a hacer una ligera presión. Inhalo. A veces cuando vas a hacer este tipo de manipulación, el paciente no mueve nada la reja costal. Si no mueve nada la reja costal y vas a hacer una maniobra como tal, puedes lesionar al paciente. No pretendas que porque sonaron las, entre comillas, yucas de la espalda, quiere decir que por esa sensación ya el paciente se encuentra de forma adecuada o se encuentra bien. Entonces lo que vamos a hacer es zona tenar y hipotenar en línea. Voy a hacer una ligera presión, ya un poco más funcional, bajo y presiono. Y tengo que estar muy atento a la respuesta que me dan los tejidos a esa presión. ¿Qué respuesta? Que a veces sigue respirando pero se contraen y no me permite profundizar más. La mano y la presión debe ir hasta donde la respiración o el movimiento de la caja torácica me permita. Entonces, volvemos. Voy a reforzar la presión. Entonces, con la mano contraria, cojo la muñeca, apoyo la zona tenar y hipotenar, inhalas y exhalas. Ya terminó de respirar, no puedo seguir haciendo presión y me devuelvo con la respiración de ella. Le voy a permitir que respire de forma adecuada. Exhala. Exhala un poco más. Lo que sí puedo hacer es pedirle que las respiraciones sean más largas. Si yo hago respiraciones largas y forzosas, el paciente se puede marear.
Entonces es importante que primero aprenda a respirar, entrenarlo sobre la respiración y luego empezar a hacer este tipo de manipulaciones. Otra vez, inhala y exhala y voy hasta donde la exhalación me permite hacerlo. Mire, por ejemplo, ella siguió exhalando, pero la reja costal se detuvo. ¿De acuerdo? Entonces tengo que sincronizar el movimiento de la reja costal con el movimiento de la respiración. Tomas el aire, sueltas. Y hago unas pequeñas vibraciones para que ella relaje la caja torácica y lo sincronizo con la respiración. Sigue, sueltas. Digamos que esto lo tendría que hacer desde la zona torácica inferior a la zona torácica superior. Entonces, de nuevo, inhalo y exhalo. Bien. Subo un par de vértebras y hago lo mismo. Inhalo y exhalo. Ok, sigo. Ahora, debo entender algo. Sobre la zona torácica superior se comete un error, que por hacer la presión se comprime la escápula. Al comprimir la escápula puedes generar presión sobre la articulación del hombro y ser bastante incómodo. Entonces quiero que comprendamos, acá hay dos tipos de manipulaciones o de presiones que puedo hacer. Una presión que es vertical, perpendicular, o otra presión que es oblicua, perpendicular y oblicua al tiempo. Entonces voy a hacer la primera presión, que es totalmente perpendicular. Toma el aire, comprimo, presiono, exacto. Esta fue en este sentido. Segunda presión desde la misma posición va a ser en este sentido, oblicua. Inhala y va abajo y hacia afuera. Esta presión es muy bonita. Abajo, afuera. De hecho, son de las presiones que son liberadoras. Ya luego, cuando tiene otro manejo de la respiración, entonces ya no lo va a hacer en este tiempo, sino que lo hago en un solo tiempo y lo hago ya, ¡pa! Una sola presión, pero ya hay movimiento de caja torácica, ya hay un movimiento respiratorio controlado que me permite hacerlo de forma más profunda. Ahorita vamos a ver cómo se empiezan a hacer manipulaciones adecuadas sobre caja torácica. Entonces, tenemos desde esta manipulación lateral, una manipulación vertical y una manipulación perpendicular. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la exhalación. ¿Quién lo dirige? La profundidad de la caja torácica. Ok. Ahora, empezamos con una sola mano y luego vamos reforzando la presión. ¿Qué no debo hacer? Presionar sobre columna lumbar. Columna lumbar no tiene rejo costal ni estructura que puedan amortiguar este tipo de presión ni que necesiten ser alineadas a nivel exterior de esa forma, mientras que la columna torácica como tal sí lo tiene. Ok, ahora voy a hacer otro tipo de manipulación, de maniobra de presión estática. En este caso voy a colocar las manos de forma en dirección hacia la cabeza, me hago atrás de la mano y hago lo mismo. Primero presiono solo con la mano, pero en este caso voy a apófisis espinosas y lo coloco exactamente o justamente al lado y hago lo mismo. Tomo el aire y exhalo. Por ejemplo, aquí no tengo movimiento de la caja torácica. Lo primero que tengo que lograr es que me mueva más la caja torácica. Inhalo y exhalo. Inhalo, exhalo. Ok, inhalo, exhalo. Esa presión lo que debe hacer es acompañar, no debe ser imponente ni debe ser una presión aparte de una respiración aparte, debe ser una presión que acompañe el movimiento de la respiración que ella está haciendo y el movimiento de la caja torácica. Eso lo hago a nivel de columna torácica inferior y a nivel de columna torácica superior. En columna torácica superior tiende a pasar esto, que por hacer la presión acá pasa lo mismo que en este tipo de maniobra, aprieto la escápula y tiende a ser incómodo y aparte nada efectivo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a empezar a reforzar la presión, va. En este caso es perpendicular, va, exhala, exhala. Ok, inhalo, retornamos, avanzo, otra vez inhala y exhala. Bien. Esta presión la continúo hasta la columna torácica superior, pero no la llevo sino hasta la T2, no más arriba porque realmente haría presión sobre la columna cervical y no busco que pase esto. Ahora, estas manipulaciones las puedo hacer también hacia abajo, pero acá en la zona escapular voy a usar el borde cubital de la mano. El borde cubital de la mano es el que voy a colocar acá como si fuera encima de las apófisis transversas
y voy a hacer lo mismo, un movimiento oblicuo, que es descendente y hacia afuera. 1, 2, 3. Avanzo un poco, normaliza antes de hacer presión, inhalo, voy hacia afuera. ¿Sí? Esto lo repito hasta la columna torácica inferior, un poco más arriba. No voy a hacerlo acá abajo aumentaría la lordosis, que realmente generaría más tensión. Ok. Hay varios tipos de manipulaciones que se realizan con una profundidad y de una forma más impulsiva para lograr esa liberación casi que inmediata que queremos tener, pero nosotros estamos trabajando porque se mejore la propiocepción y la capacidad de autoalineamiento propia del paciente. Entonces, hay manipulaciones como estas, donde la camilla debe quedar casi que cerca a la rodilla para que tú puedas hacer una buena palanca. Este tipo de manipulaciones permiten como desplazar la reja costal hacia afuera y liberar la presión sobre la columna torácica. Entonces, ¿qué se hace? Se apoya la zona tenar y la zona hipotenar, y lo que hace es que se deja el último apoyo, se gira la mano de esta forma, se hace este giro mientras que haces la profundidad para que realmente libere, digamos que la reja costal, y libere de presión las vértebras. Eso sería un poco entre comillas porque lo que sucede son otros elementos más a nivel muscular. Entonces lo que hago es que tomo el aire, no me apoyo sobre las escápulas y ella exhala y hago este movimiento. Como ya conozco el desplazamiento de la caja torácica con la respiración, entonces ya sé qué movimiento es el que puedo hacer de una forma más profunda. Este movimiento. Bien, si yo no conozco la profundidad y ella tiene una resistencia a la presión que yo le vaya a realizar, puede lesionarse, puede ser muy incómodo, nada efectivo y dejar un buen dolor. Hay más maniobras de presión estática que pueden realizar. Esta es una introducción que aplica para todas las maniobras, igual como lo que hicimos en las maniobras de presión dinámica donde movilizamos al paciente. Si eres atento, todos esos conceptos que vimos y esas herramientas aplican para todo el conjunto de maniobras que puedan ustedes ver en las diferentes temáticas. Igual sucede con las maniobras de presión estática, se hacen con el borde cubital, con la zona tenar, con la zona hipotenar, pero lo que realmente la rige es el movimiento de la caja torácica. Así que a practicar de una forma juiciosa, ordenada, con una buena prescripción y sobre todo siempre manteniendo el control de cada pauta que están haciendo. Recuerden que cuando el paciente lo acuestan deben tener un cojín debajo del abdomen para no incrementar la hiperlordosis como tal, un buen alineamiento y una muy buena respiración.